Hola, buenas tardes. Hola, profesor. Hola. Hola, profe. Brian, yo recogí tú me mandaste un correo, estoy al día Sí, y estamos instalando todas las clases. El problema que he tenido, y que me informaron recién de que no les ha permitido abrirla, entonces eso lo estoy revisando yo, Brian. Ya, Para profe, tu gracias. conocimiento. Ya. Bien, en la mañana alcanzamos a ver y vimos, ¿cierto?, todo lo relacionado con los tipos de mantenimiento antes de la falla y después de la falla, ¿cierto?, y sus ventajas y las características de cada una. De acuerdo, ¿cierto?, a esta unidad temática, una de las cosas que debiéramos empezar a revisar y que es una de las partes fundamentales para mí en relación al mantenimiento, tiene que ver con el mantenimiento y la estrategia de la empresa. Si uno revisa lo que es la evolución del mantenimiento, claro, el mantenimiento en su primera etapa poco y nada decía con respecto a la estrategia e intervenía cuando había una falla, pero evidentemente, como lo hemos visto, esto ha cambiado, ¿cierto? Y al cambiar el mantenimiento y su evolución, dado, ¿cierto?, de que el mantenimiento pasa a tener efectos fuertes sobre lo que es la producción, efectos fuertes sobre todo lo que es competitividad y esfuerzos notorios en todo lo que es la integridad operacional. El mantenimiento pasa a ser una actividad del tipo estratégica, ¿ya? Es decir, una actividad que yo tengo que ser capaz de evaluar sus efectos en el largo plazo. ¿Mm? Y pensarla también en el largo plazo. ¿No? Es de alguna manera también de lo que se hace cargo la gestión de activos. La gestión de activos lo que hace es considerar el activo durante todo el ciclo de vida del activo, es decir, desde que yo lo concibo a etapa o a nivel de proyecto, ¿ya? Durante su etapa posteriormente de explotación, también durante su etapa en la cual yo desvinculo el proyecto, el activo de las operaciones, pero completo todo el ciclo de vida del activo, ¿ya? Entonces, el mantenimiento y su relación con la estrategia es un tema que nosotros vamos a abordar y es parte de lo que vamos a desarrollar en esta clase y que me interesa que lo empecemos a discutir. Carlos Cortés, ¿qué es lo que es para ti la planificación estratégica? ¿Parte de qué área, a qué área tú la asocias? Aquí, adicionalmente, en la figura lo que tenemos es lo que se denomina normalmente un modelo de gestión de empresa de excelencia, ¿ya? Donde qué es lo que está presente algunas características o algunas dimensiones del liderazgo,
dimensiones relacionadas con el cliente y el mercado, dimensiones relacionadas con las personas, con la planificación estratégica, con los procesos, con la responsabilidad social. También un aspecto relevante en cualquier modelo de planificación estratégica o de un modelo de excelencia empresarial tiene que ver con lo que es el mejoramiento continuo de sus resultados, ¿ya? Y también un aspecto que siempre hace mucho sentido es todo lo que es información y conocimiento. Carlos, ¿dentro de qué ámbito tú crees que debiera estar todo lo que es la planificación? ¿O dónde ustedes han estudiado o han escuchado hablar de planificación o planificación estratégica? Carlos Cortés. Sí, es que no entendí muy bien su pregunta. O sea, según yo, la planificación estratégica sería la forma en que uno como ordena todas las ideas y empieza, y para antes de hacer un proyecto, saber qué es lo que va a hacer cuando comienza ese proyecto, antes de comenzarlo de por sí. Pero creo que no entendí muy bien su pregunta. Eso en parte, bueno, ¿dentro de qué ámbito tú lo estudiaste o dónde estudiaste algo relacionado con planificación? O sea, en todo caso, cualquier tipo de trabajo de por sí que he hecho de la universidad o ya sea externo, primeramente tenía que hacerlo con una planificación, antes de diciendo como, ya qué si hago esto, entonces qué bueno voy a necesitar, o qué voy a hacer, o qué tengo o qué es lo que va a pasar luego. ¿Ya? ¿Y es Así que, necesario claro, planificar? ¿Por qué tú crees que es necesario la planificación? o sea, por supuesto es necesario, ya que, o si no, el hecho de dejar todo a la a la suerte, o simplemente que se le ocurra a alguien o que se te ocurra cualquier cosa y empezar a hacerlo sin ningún tipo de planeaciones, solamente lleva al desastre, ya que como no hay planeación, no puedes ver los pros y los contras que puede tener ese tipo de idea. ¿Por qué tú piensas que te puede llevar al desastre o a una catástrofe? Porque va a depender de lo que de lo que estés planificando, ¿no? Sí, dependerá, pero si uno no planea, entonces simplemente no sabrá. Por ejemplo, uno puede quedarse sin eh, economía, uno puede planear algo sin saber cuánto va a costar y hasta ahí no me llegó la idea. ¿Y O cómo si, definirías la planificación tú? sería como la forma de poder adelantarse a los diferentes tipos de acontecimientos que contienen tu idea. Adelantarse a los acontecimientos, Sí, ¿ya? ¿Y tú como crees que, consecuencias que pueden llevar a tu idea. ¿y tú crees que en el mantenimiento es necesario planificar? Porque uno puede tener un plan de negocio y ese plan de negocio, yo definitivamente digo, oye, ¿sabes que yo voy a apoyar, voy a cumplir el plan de negocio? ¿Cómo mantenimiento contribuye al plan de negocio? Profe, Dígame. yo en la práctica en Codelco tuve que hacer una planificación de la mantención de la planta de gases secundarios. Y bueno, lo que más tuve que hacer planificar. Planificación de la planta de gases secundarios. ¿Podrías darnos el contexto? Porque el contexto siempre es importante. Sí, todos los años en abril se hace la mantención general a las plantas de ácido y de gases secundarios ya en Codelco Ventana, y la mantención la empiezan a hacer desde enero. De hecho, en enero la hice yo. ¿Ya? Y bueno, ahí con los encargados de área hicimos un archivo bien extenso en donde decíamos los equipos a reparar de la planta, cuántos trabajadores se necesitaban, el tiempo que se iban a demorar y los repuestos o
o componentes que teníamos que comprar o los que se podían reparar ahí mismo. Hicimos también todo lo económico, cuánto iba a salir, estimaciones, todo, y consideramos lo imprevisto. Por ejemplo, de hecho pusimos harto esto que sujeto a la observación, porque muchos equipos se iban a abrir y ahí adentro se iba a encontrar qué iba a pasar. Pero eso fue la planificación que hicimos nosotros. ¿Tú crees que planificaron o programaron? Ambas. Porque la realidad es que en mantenimiento normalmente yo tengo un plan que es anual, ¿ya? Donde, ¿qué es lo que planifico? Planifico las detenciones y desde ingeniería de mantenimiento normalmente, ¿qué es lo que aparecen? Aparecen todas las órdenes de trabajo, ¿ya? Sí, sí. Y esas órdenes de trabajo son las que yo programo. ¿Y qué es lo que programo? Programo normalmente, primero coordino con operaciones, ¿cierto? ¿Cuándo voy a hacer la detención? ¿Qué equipos vamos a detener? ¿Y cómo vamos a mitigar, digamos, lo que vamos a dejar de producir? ¿Ah? ¿Cuál va a ser el plan de producción para ese periodo? ¿Ya? Entonces, ¿yo qué es lo que programo? Programo y coordino con operaciones. Luego defino, ¿cierto?, cuáles son las cantidades de personas que van a tener que actuar en esa intervención. Defino también cuáles son, de acuerdo a los planes de mantenimiento existentes, cuáles son los repuestos y componentes que yo voy a utilizar. Defino la cantidad de insumos, la cantidad de mano de obra, cuántos terceros, ¿ya? ¿Qué tipo de actividades adicionales a ese programa de mantenimiento yo voy a desarrollar? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que el plan de mantenimiento estaba estructurado y normalmente, ¿qué es lo que hago yo? Yo estructuro un plan de mantención para el año, donde defino, ¿cierto?, cuáles son los niveles de disponibilidad que voy a tener también durante el año, para que una vez que yo tengo la disponibilidad, también eso me permite programar el nivel de utilización de los equipos. Con el nivel de utilización yo logro tener lo que es el nivel de producción, y con el nivel de producción yo planifico los ingresos, o sea, planifico lo que es el EBITDA. ¿Ya? Lo que ustedes hicieron se acerca mucho más a lo que es la programación, ¿ya? Una vez que está definido que va a haber una parada de planta y que van a intervenir un equipo determinado, ¿ya? Ustedes lo que hacen es la planificación, la programación y coordinación de todos los recursos necesarios para llevar adelante esa actividad que es parte del plan. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un plan? Un plan es el desarrollo de una serie de actividades en forma sistemática. ¿Sí? Igual ahí tenía que hacer plan matriz, y también yo usaba el programa SAP y tenía que notificar y bueno, verificar el cumplimiento del plan matriz. Eso sería como planificación. Claro, pero el plan matriz estaba hecho. Sí. Claro, entonces tú lo que tomas el plan matriz, tomas las órdenes de trabajo de mantenimiento, y el plan matriz tú lo programas, lo coordinas, ¿cierto? Y ves todos los recursos que necesitas para llevar adelante ese plan matriz. Pero la planificación está hecha a través de lo que tú muy bien señalas, que es el plan matriz. Ajá. ¿Ya? Entonces, eso es sumamente importante considerarlo, y es muy bueno tu ejemplo, porque nos vamos dando cuenta cuáles son los distintos procesos que empiezan a intervenir en el mantenimiento. ¿Ya? Ahora, ¿a dónde yo quiero ir con la planificación? La planificación es una de las partes más importantes que tiene la administración de cualquier empresa. U otros lo llaman, ¿cierto?, gestión de empresa. Para los efectos de lo que es este ramo de mantención, yo quiero hacer una pequeña diferencia entre lo que es administración y lo que es gestión de empresa. Este, para mí, es un modelo que puede ser usado para la planificación, como también, pero principalmente se utiliza como un modelo para lo que es la gestión empresarial. ¿En qué se diferencia la administración a la gestión?
en que la gestión de empresa, ¿qué es lo que ve? Ve todos los 5 aspectos que toma también la administración, pero la toma considerando un aspecto que es sumamente relevante, que es el tiempo, ¿ya? La gestión de empresa tiene un vector tiempo bastante más amplio que la administración. Cuando yo administro, lo que hago es administrar un periodo del total de la gestión de la empresa, es decir, normalmente yo administro el ejercicio de un año del total de la gestión, y cuando yo hago un plan de gestión, ¿ya? Lo hago de acuerdo a eso, lo que hago es un plan de negocio, y ese plan de negocio normalmente tiene que desarrollarse a través de un plan de gestión y ese plan de gestión lo que tiene es una planificación estratégica. Cuando administro, yo lo que tengo es un plan de acción para el año, cómo voy a actuar durante el año. Cuando yo gestiono, lo que hago es tener un plan estratégico que lo proyecto por los años que sea necesario dependiendo del tipo de empresa. En general, mi experiencia en todo lo que es planificación estratégica están en lo que es las empresas de minería, y en las empresas de minería uno hace planificaciones, plan de negocio que son para 20 años, y las planificaciones estratégicas son a lo menos 5 años, ¿ya? También he trabajado en la industria del transporte. En la industria del transporte uno hace un plan de negocio que es entre 5 y 10 años, y las planificaciones estratégicas tienen un horizonte entre 2 y 3 años, ¿ya? Esos son algunos, digamos, algunos tiempos que uno utiliza, y esa diferencia, considerarla a efecto, como les digo, usémoslas mientras tanto en mantenimiento, pero si le acomoda usarla en otras áreas de la producción, en otros aspectos de la gestión empresarial, pueden usarle, y facilita bastante el hecho de que yo pueda tener claro cuándo estoy hablando de planificación estratégica o cuándo estoy hablando necesariamente de lo que es la planificación. Evidentemente, la planificación estratégica se alimenta de lo que es la planificación, ¿ya? Y para hablar de lo que es gestión o administración, hay que acordarse dónde lo vimos, dónde lo estudiamos. Normalmente nosotros, los ingenieros, tenemos un ramo de administración y gestión de empresas, y que nos basamos en un libro que es, bueno, más antiguo es el Kunz O'Donnell, ahora hay el Kunz y otro más, que son los autores más tradicionales en la parte de administración, ¿ya? Y en la parte de administración uno la estructura considerando 5 elementos importantes. En la antigüedad veíamos solamente 4, pero hoy día se incorporó uno, que es la integración del personal, que tiene que ver con un factor sumamente relevante en la administración, que es el recurso humano, que son las personas, ¿ya? Entonces, la administración, ¿no?, lo que hace, ¿cierto?, es de alguna manera establecer las condiciones para que uno vaya logrando los objetivos anuales que tiene la empresa. La agregación del cumplimiento de esos objetivos anuales, más algunas modificaciones que uno va desarrollando durante los procesos de gestión o durante los procesos de largo tiempo, dan lugar a que yo cumpla lo que se llaman los propósitos estratégicos, o lo que es la misión. La misión son los propósitos estratégicos que tiene una empresa. ¿Para qué yo tengo la empresa? ¿Ya? Y la visión es, de alguna manera, el sueño, hacia dónde yo quiero llegar con mi empresa, qué es lo que me gustaría que mi empresa dónde pudiera estar ubicada, cómo debiera estar fabricando, cuál es el ambiente de trabajo, cómo va a estar sirviendo a la empresa, a la sociedad. Esa es la visión, ¿ya? Ahora, normalmente lo que ocurre es que cuando yo quiero administrar una empresa o la quiero gestionar, hay una serie de dimensiones y perspectivas que siempre debo considerar, que son las que aparecen en este modelo, ¿ya? Voy a
Entonces, en la mantención en la planificación estratégica, la realidad es que participa, pero ampliamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la planificación es la que permite y da lugar a que se cumplan los planes de negocio, se cumpla el plan de negocio ya sea a 5 o a 20 años. ¿Desarrollando qué? Desarrollando, ¿cierto? Todo lo que conversábamos en la mañana, cómo de alguna manera yo estructuro, ¿cierto? A través de lo que es la integridad operacional y la confiabilidad operacional, yo estructuro los niveles de confiabilidad que tienen que estar durante todo el ciclo de vida que tiene la empresa y durante todo el ciclo de vida que tienen los activos. Es decir, yo voy diseñando, ¿ya? Y voy incorporando a través de lo que es el mantenimiento los niveles de confiabilidad operacional que requiere la empresa para alcanzar el nivel de disponibilidad, el nivel de utilización y el nivel de producción y, en definitiva, los niveles de ingreso que la empresa planifica, ¿ya? Por lo tanto, el mantenimiento tiene que estar presente cuando se desarrollan todo lo que son los planes estratégicos. Como les decía, en lo que es la planificación estratégica o en lo que es la gestión de empresa, en la gestión de estrategia de empresa, el primer elemento importante que yo tengo es la planificación. Y la planificación más o menos recoge algunas cosas de lo que señalaba Carlos Cortés. O sea, yo tengo un propósito. Para ese propósito, lo que yo tengo, ¿cierto?, son la proyección de resultados económicos, resultados en producción, resultados en costo, resultados desde el punto de vista de lo que es la gestión ambiental, de los resultados en relación a lo que es responsabilidad social, relaciones con la comunidad, relaciones con el gobierno. Hay una serie de resultados que se tienen que dar para que yo vaya logrando lo que son mis propósitos estratégicos, para que yo vaya a lograr lo que es la visión. Y para lograr la visión, evidentemente, dependiendo del contexto y del tipo de empresa que se trate, yo tengo que desarrollar una serie de actividades que me permitan ir año a año alcanzando los resultados, ¿ya? Y en este modelo de gestión de excelencia que se está presentando acá, están algunas dimensiones que yo debo tener presente para que en lo general, tratándose de un modelo bastante genérico, yo pueda tener presente cuáles son las dimensiones que tengo que considerar a efecto que yo alcance los resultados, y en la medida que voy logrando los resultados año a año, yo me voy acercando a lo que es la misión y también al cumplimiento de la misión, y también me voy acercando, ¿cierto?, a lo más posible que pueda alcanzar lo que es la visión de la empresa, ¿ya? Dentro de las dimensiones aparece una que está ahí, es la dimensión, como número 1, la dimensión de liderazgo. Brian, ¿por qué puede ser importante para una empresa lo que es la dimensión del liderazgo? Brian. Se me desapareció Brian, parece. Chun debe saber, profe. ¿Ah? Chun que apareció debería saber. No te entiendo bien. Que Chun ahora apareció. ¿Apareció? ¿Ah? Pero Exacto. ya, aprovechemos a Nicolás. Nicolás, usted reemplace a Shun. ¿Por qué tú crees que es importante el liderazgo para una empresa? Porque esa es la gran diferencia que, bueno, yo tuve el ramo de liderazgo y existen tipos de líderes. ¿En qué ramo lo tuviste? El liderazgo. En un ramo de liderazgo. Sí. Ya. Entonces existen distintos tipos de líderes según el personal que uno va teniendo. Por ejemplo, ¿Ya? si uno tiene un personal que es menos, que necesita ser más guiado, uno tiene que ir con ellos y dándole más tareas más seguido. En cambio, si uno tiene un personal que es más autocompetente,
a ellos uno lo puede ir dejando para que sean más proactivos ellos. Entonces, un líder en una empresa significa que es capaz de guiar a sus subordinados. ¿Y guiarlos hacia dónde? A cumplir las metas, A la cumplir las metas. planificación. ¿Y En este las caso, metas, quién crees tú que las pone, Nicolás? yo creo que las metas las pone el líder. Precisamente, por allá vamos. Cuando hablamos de este modelo, en esta dimensión de liderazgo, una de las cosas importantes es que el líder, ¿qué es lo que hace? Te propone la visión. ¿Ah? El líder normalmente es quien partió con la idea, el que pone el capital o que el que pone el trabajo, son las personas, ¿cierto?, que parten desarrollando un proyecto, ¿ah? Como los proyectos que ustedes han desarrollado en los distintos, los ramos en que han tenido oportunidad de hacerlo. Oye, desarrollo una idea y ¿qué es lo que me doy? Me doy una visión. Oye, ¿cuál es mi sueño? ¿Qué es lo que quiero alcanzar con esto? Porque no solamente uno con las empresas, con los negocios, busca únicamente rentabilidad, tiene una visión, tiene un sueño de qué es lo que va a hacer, cómo va a ser útil a la sociedad, cómo voy a servir a la sociedad, ¿ya? Porque en definitiva las empresas son para servir y para prestarle un servicio a la sociedad, ¿ya? Y este líder, aparte, ¿cierto?, de tener digamos, esa capacidad de tener sueños y esos sueños intentar llevarlo adelante por esa capacidad de liderazgo que tiene, adicionalmente tiene conocimiento y sabe, ¿cierto? Y sabe, digamos, las distintas dimensiones que tienen que estar presentes en esta empresa para que de alguna manera se pueda llevar adelante con éxito este propósito estratégico, esta misión y esta visión, ¿ya? Entonces, una establece lo que son la misión y la visión. ¿Qué otra cosa normalmente establecen los líderes? ¿No? Por ejemplo, en nuestra universidad, y a lo mejor en Introducción a la Ingeniería, ustedes lo vieron, ¿cierto? Nosotros tenemos un gran líder, ¿eh? Un gran líder que de alguna manera, si bien no nos describió la misión en forma literal, sí fue inspirador. Entonces, de alguna manera, ese líder nace lo que es la visión de la universidad, nace lo que es la visión de la universidad, y hay otro aspecto que es sumamente relevante que instalan los líderes. ¿Qué se le ocurre a Diego Villablanca? O el Minyae también, si es que me está escuchando, Minyae. No me está escuchando Minyae, Nicolás. Sí, profe, sí estoy escuchando, pero no entendí la pregunta. O sea, por un lado, Nicolás nos contribuyó de cuál es, de alguna manera, de dónde nace, cuál es la contribución que hacen los líderes, ¿cierto?, a lo que es el desarrollo de la empresa. Una es muchas veces colocar trabajo, colocar la idea, la iniciativa, financiamiento, pero un aspecto sumamente relevante es que ellos aportan con lo que es una visión, aportan con lo que es una misión, un propósito estratégico. ¿Para qué quiero hacer esto yo? ¿Ah? Cuando nosotros hacemos, eso les decía, cuando nosotros hacemos proyectos o instalamos alguna iniciativa, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Oye, con esto me gustaría hacer, este es mi sueño, este es mi propósito estratégico, este es mi objetivo, que no son los resultados anuales, sino que a dónde yo quiero llegar con la empresa, ¿ya? Pero junto con colocar visión, misión, hay un aspecto sumamente relevante para lo que es la gestión de empresa que instalan los líderes. Esa es la pregunta, Minyae. ¿Qué es lo que se te ocurre a ti? ¿Cómo controlar los pasos que estamos siguiendo, o si no, el objetivo que estamos Eso consiguiendo? básicamente es un elemento, digamos, de la administración o de la gestión, el control que lo vamos también a definir, el control o el control estratégico de la empresa, el control de gestión que uno le llama, ¿ya? Pero hay un aspecto que es sumamente relevante y en la cual los líderes cumplen un gran rol, que son los valores empresariales. ¿No? ¿Cómo voy a hacer yo las cosas? ¿Ya?
voy a hacerla, ¿cierto?, con un respeto a lo que es la seguridad de las personas, la voy a hacer con un respeto a lo que es medio ambiente, la voy a hacer siempre considerando el trabajo en equipo, la voy a hacer, ¿cierto?, con políticas de comunicación y transparencia, ¿ya? Voy a hacer y voy a desarrollar siempre mis proyectos pensando en los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿Mm? El respeto a las personas, el respeto, ¿cierto?, a lo que es la diversidad, y así pueden haber una serie de declaraciones de valores a las cuales nosotros, cuando nos incorporamos a la empresa, tenemos que adherir. ¿Mm? Inclusive, fíjense que en las empresas muchas veces las decisiones de quién es más importante, si la persona que tiene mayor competencia o la persona que adhiere más a los valores, normalmente las decisiones se toman más favorables hacia las personas que adhieren a los valores empresariales, porque esas personas, si bien a lo mejor no tienen todas las competencias en el momento, sí tienen adhesión a los valores y las competencias son adquiribles. Pero muchas veces personas que tienen grandes competencias, grandes conocimientos y no adhieren a los valores empresariales, evidentemente esas personas no van a contribuir porque no van a estar alineadas, ¿cierto?, con el propósito, con la visión, con la inspiración que nos están dando los líderes. ¿Ah? Por lo tanto, esta dimensión de liderazgo es una dimensión bastante importante porque es una visión inspiradora, es una visión que nos muestra el camino hacia donde nosotros tenemos que ir. ¿Ya? Ahora, ¿de qué nos sirve lo que es la visión y la misión? Nos sirven para el primer elemento que es fundamental para lo que es la administración, que es la planificación. ¿Ya? Yo, si quiero tener un cierto nivel de resultado o quiero tener irme aproximando hacia lo que es la misión de la empresa, evidentemente yo tengo que desarrollar una serie de actividades, como les señalaba, sistemáticas, trazables, repetibles, ¿ya? Actividades que tienen que ser coherentes con los resultados que se espera de la empresa. ¿Ya? Entonces, yo tengo que hacer un plan de negocio, y ese plan de negocio tengo que respaldarlo con un plan de producción, y ese plan de producción tengo que respaldarlo con un plan de mantenimiento. ¿Ya? Tengo que respaldarlo con un plan relacionado con lo que es el desarrollo de recursos humanos. Tengo que respaldarlo con un plan relacionado con los aspectos de seguridad y los aspectos relacionados con seguridad y medio ambiente. ¿Ya? Entonces, todas estas dimensiones que empezamos a ver, la parte, digamos, del recurso humano, la parte, el plan de producción, el plan de desarrollo de las personas, el plan de seguridad y medio ambiente, todo eso son actividades que son necesarias. Perdón, alguien... A alguien se le escapó algo, parece, pero bueno, continúo, si es que hay alguna consulta. Minyae, ¿te queda claro el tema, digamos, de la parte de liderazgo, lo que es la visión, misión y los valores? Minyae. Ya se me fue Minyae ya. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Yo creía que se me había ido ya. No, que estaba leyendo el chat que había puesto una pregunta y entonces no se me pescaba el botón. ¿Cuál es la pregunta? Yo no vi el chat, no miro mucho el chat, ¿Cuál es la pregunta, Minyae? ¿Me la podrías hacer tú? Álvaro Castro pregunta, ¿qué tiene que hacer o cómo se enfrenta un líder ante periodos de crisis como la de ahora? En el sentido que tiene que tender a adaptarse a un cambio o volver a la normalidad previa a la crisis. O sea, en esto yo tengo que repetir un concepto básico, depende de los contextos, ¿ya? Depende del contexto a que esté enfrentado, a la situación particular que se dé en cada una de las empresas, en cada una de las organizaciones. No todos lo enfrentan de igual forma, ¿ya? Y es ahí donde aparecen también las competencias personales de cada líder, ¿ya?
porque ustedes lo han visto en este tema de la pandemia, todo lo que son las estrategias, ¿cierto? Y cuando hablan de estrategias son los planes que yo planteo y desarrollo a objetos, ¿cierto?, de que alcance el objetivo, y el objetivo que andaban buscando la mayoría de los países que decían era aplanar la curva. En definitiva, ¿qué es lo que significa eso? Que los contagios fueran de manera gradual y paulatina, no que se presentaran todos, no que se presentaran todos de una sola vez, porque eso iba a ser imposible de tratarlo, dado que iba a requerir una cantidad de camas especiales, ventiladores mecánicos, una cantidad. Entonces, ahí qué es lo que se generó, se generaron diferentes estrategias, ¿ya? Inclusive el señor Johnson en Gran Bretaña se jugó una estrategia en que dijo, oye, bueno, que la gente se contagie nomás. Pero se dio cuenta a poco andar que esa estrategia no era adecuada. El caso de los países que dicen que han tenido más éxito, que son algunos países asiáticos como China, la estrategia que han tenido está relacionada, digamos, con cuarentenas y adicionalmente estar haciendo mucho testeo, ¿ya? Aplicando mucho lo que es identificar las personas que están con el virus, ¿cierto? A objeto de poder ir aislando los grupos que están relacionados. Y eso aparentemente ha sido una buena estrategia. Chile ha tenido, digamos, lo que se llama, lo que le han denominado una estrategia dinámica. ¿Y la estrategia dinámica en qué consistió? Oye, tener una gran cantidad de testeos que si bien no son lo suficiente, también ir haciendo no cuarentenas totales, sino que cuarentenas que ustedes lo han podido observar, son dinámicas, ¿ah? Y que se van desarrollando de acuerdo a ciertos parámetros que considera la autoridad sanitaria. Algunos la han cuestionado, pero la realidad es que ellos tienen una estrategia. Hay un líder que uno puede decir, oye, pucha, este líder, algunos lo critican de que no es comunicativo, que tiene... A mí no me gusta mucho, pero él ha liderado, y la realidad es que lo que uno ve a la fecha es que parece que el hombre ha obtenido resultados. Entonces, de cómo lo enfrenta cada líder depende, ¿cierto?, inclusive de la estrategia que diseña, del contexto adecuado, porque siempre en esto el contexto es sumamente relevante, ¿ya? Cómo se están presentando. El contexto de Chile es muy distinto, por ejemplo, al contexto italiano, ¿ya? ¿Por qué? Porque Chile está ubicado, es el país que está más al sur del mundo. Por lo tanto, esto llegó bastante más atrasado que en Italia, y Chile tuvo la oportunidad de ver, ¿cierto?, cómo fracasó el plan que tuvo Italia, porque inicialmente Italia no tuvo ningún plan, ¿ya? Y la gente no respetó nada, no hizo las cuarentenas, le pareció que era un hecho que no tenía peso. Entonces, la respuesta a esto, y en general, cuando uno está liderando una empresa determinada, depende mucho de los contextos. Los contextos dependen mucho también de lo que estábamos hablando recién. Oye, ¿cuáles son los valores que hay presentes en la empresa? ¿Cuáles son los valores que tiene la empresa? De alguna manera, ¿qué tipo de personas son las que yo tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer con ese tipo? El nivel de compromiso, el sentido de pertenencia. Entonces, va a depender. Empresas que pueden ser muy parecidas, ¿ya? El contexto muchas veces relacionado con el recurso humano y las personas la hacen diferente, ¿ya? Una misión distinta la hace diferente, ¿ya? Por lo tanto, los estilos de liderazgo no siempre son los mismos que se requieren, ¿ya? Y ahí Nicolás estaba hablando, o sea, muchas veces hay liderazgos que aparecen, los liderazgos que se llaman circunstanciales, ¿eh? Estos liderazgos que aparecen cuando las condiciones están malas, y aparecen personas que muchas veces no brillan durante la normalidad, pero cuando hay contingencia o hay situaciones de este tipo, evidentemente son personas brillantes cuando tienen que trabajar bajo presión y estar reaccionando a ciertas situaciones que no se presentan habitualmente. Son distintos tipos de liderazgo. Y no podríamos dar una receta en específico, porque la verdad es que ahí me tendrían en el segundo piso de la moneda.
Y yo creo que ni los que están ahí realmente tienen esa capacidad, porque muchas veces, ¿qué es lo que uno sigue? Sigue a lo mejor ciertas metodologías o ciertas recetas. ¿Ya? Cuando uno trabaja en minería, y ustedes lo tienen que haber escuchado mucho, cuando fue el rescate de los mineros de la mina San José, ¿ya? Donde ahí por primera vez se escuchó, oye, hay un plan A, un plan B y un plan C. ¿Ya? La realidad es que en minería se acostumbra a trabajar de esa forma, y esa no fue una brillantez de quien estuvo liderando, que fue Andrés Sugarret, me acuerdo, quien lideró desde, digamos, desde lo que fue el país. Él apareció como el líder natural de esa operación, ¿ya? Pero la verdad es que plan A, plan B y plan C es parte de la forma y parte de la estrategia empresarial con la cual se trabaja en minería. Uno siempre tiene más de un plan, porque siempre hay, como adicionalmente el escenario y el horizonte de planificación es muy largo, uno trabaja con distintos escenarios. ¿Ya? No sé si te contesto la pregunta. Más o menos, profe, igual me surgió una duda. Cuéntamela. Con respecto a eso que dijo que en estos casos de crisis, de repente surgen líderes que están como, que se adaptan a esta situación, pues, con lo que usted estaba diciendo. Pero en este caso, ¿cómo lo hacen para entregar como el liderazgo a otra persona que está dentro de la empresa? Así, ¿qué se tiene que hacer ahí? Eso es el concepto de delegación, pues, delegación de responsabilidades. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando uno, y aquí aparece, ¿cierto? En este modelo, aparece en la dimensión número 3 las personas. Cuando uno empieza a ver todo lo que es la misión, la visión, y como les decía, uno tiene, junto con planificar cuáles son las actividades que tiene que desarrollar, planifica también una organización. Y la organización es todo lo que le da soporte a las tareas que tiene la planificación. Oye, si dentro de la planificación dice, mira, aquí qué es lo que hay que hacer, hay que cortar, hay que moler, hay que clasificar, hay que cobrar, hay que tener cuenta. Yo tengo que ver los perfiles de profesionales y operadores y mantenedores que necesito para cada una de esas funciones, basadas, ¿cierto?, también en lo que son los valores empresariales. Y ahí hay, normalmente en la dimensión de recursos humanos, ¿cierto?, hay todo un área que está conformada por profesionales que tienen que ver con la parte psicología, con la parte legal. En esa dimensión de recursos humanos trabaja mucha gente con estas características que uno podría decir humanistas y sociales, ¿ya? Y que son las encargadas de diseñar muchas veces los perfiles de las personas. Y cuando estamos hablando de que son empresas grandes, ¿cierto? Parte del perfil que uno busca y evalúa son algunas dimensiones de características transversales que tienen que ver, una, con la facilidad que tienen las personas para trabajar en equipo, la facilidad que tienen las personas para comunicar, la facilidad que tienen las personas para liderar equipos de trabajo, ¿ya? Y normalmente una organización, si bien tiene un líder, no, el jefe no siempre es el líder, ¿ya? Pero supongamos que el jefe en este caso es el líder y tiene también una organización debajo de él que está apoyándolo para llevar adelante, ¿cierto?, una planificación de una función y una serie de actividades que se les pide dentro de los distintos procesos que están interactuando, ¿ya? Evidentemente, él va conociendo de las capacidades y competencias de las personas y del nivel, ¿cierto?, de adherencia que tiene hacia lo que son los objetivos y a lo que él busca, ¿ya? Estamos hablando de organizaciones inclusive donde, oye, todas las relaciones son relaciones ideales, relaciones sanas, donde no aparecen, ¿cierto?, una serie de intereses y competencias y cambulloneo y
de alguna manera las envidias y una serie de luchas de poder que muchas veces aparecen en la organización y que si uno lo ve en el contexto es una situación totalmente real. Es por eso que también existen una serie de manuales de conducta, existen una serie de normas de comportamiento ético dentro de las empresas, de tal manera que esos comportamientos éticos se ajusten también a lo que son los valores empresariales. ¿Ya? Todo ese tipo de situaciones uno las ve y es por eso que se hace importante la dimensión esta de recursos humanos, porque recursos humanos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que atraer talentos y capacidades, ¿cierto? Gente con las competencias adecuadas para cumplir con los objetivos y cumplir con la misión y la visión de la empresa. Entonces, dentro de eso, ¿cierto? Dentro de las organizaciones siempre van floreciendo y van apareciendo nuevas personas con competencia y capacidades. Y evidentemente quien está liderando un equipo de trabajo debe siempre disponer de alguien en quien pueda delegar. ¿Ya? Y en definitiva, si hay alguien que no delega, definitivamente lo que está haciendo está administrando muy mal. ¿Ya? Porque uno, en definitiva, dentro de la empresa nunca puede considerarse imprescindible. Todos somos prescindibles. Todos somos prescindibles. Lo que sí, ¿cierto? Uno como líder, como gente que está mirando, ¿cierto? Esto de manera amplia, lo que tiene que hacer es ir formando gente con distintas capacidades, ir proyectando, ¿ya? Como les decía, recursos humanos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Captar gente. Adicionalmente, recursos humanos tiene que desarrollar personal. ¿Y qué es lo que tiene que desarrollar? En la medida que va teniendo, ¿cierto?, esta visión estratégica, las empresas hoy día tienen que pensar, ¿cierto?, estratégicamente todo lo que es la industria 4.0, la industria digital, los sistemas autónomos, la industria robótica, cómo vamos a funcionar con estas máquinas tipo robot. Y yo tengo que pensar, oye, ¿qué capacidades necesito de mis nuevos ingenieros? ¿Qué capacidades necesito de mis operadores, de mis técnicos, ¿cierto? Para que puedan desarrollarse y desenvolverse en esta... ¿Cuáles son las nuevas competencias que yo necesito? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago, ¿cierto? Es que en la medida de que voy estructurando mi organización, evidentemente yo voy desarrollando también personas con distintas capacidades, distintas competencias, y en cada uno de ellos también voy delegando. Y posteriormente, oye, en la medida que se va haciendo carrera dentro de la empresa, se va observando quién tiene, digamos, competencias transversales más amplias, y si estamos hablando también de una empresa que no es una empresa familiar, porque en la empresa familiar básicamente no se ve mucho las competencias, sino que se ve el apellido y si es familiar o no es familiar. Existen ahí una serie de otras condiciones, pero no, hablemos de situaciones normales y en la cual la mayoría de nosotros digamos, se va a desenvolver y se va a desarrollar, es que uno tiene que ir desarrollando ciertas competencias, y si uno está liderando, normalmente corresponde, ¿cierto?, es ir delegando ciertas funciones. Uno no puede hacerse cargo de todo, y el que no delega definitivamente es un mal administrador. ¿Ya? Y uno va observando y viendo cuáles son las competencias de las personas que lo acompañan para poder delegar. ¿Te responde eso? Sí, profe, ahora sí. ¿Ya? Entonces, gracias. es la dimensión de liderazgo sumamente importante. Ahora, yo sea la empresa que sea, ¿cierto? Tengo que también tener una dimensión relacionada con, porque yo voy a vender siempre, o voy a ofrecer, o voy a satisfacer una necesidad relacionada con un producto y servicio. Por lo tanto, en la parte cliente-mercado, es una dimensión también importante. ¿Ya? Álvaro Castro, ¿por qué se te ocurre a ti que la dimensión cliente y mercado es importante para las empresas? Para una más que otra. Por ejemplo, para la Coca-Cola, la dimensión cliente y mercado es una dimensión, pero importantísima. Y es donde debieran estar el mejor personal, ellos debieran tenerlo en cliente y mercado. Si ustedes me dicen, digamos, en la industria minera, el área cliente-mercado, en lo que son las distintas operaciones mineras, no es de gran importancia, pero sí existen algunas áreas, ¿cierto?, en lo que son los centros corporativos de estas empresas,
donde aparece esta dimensión cliente-mercado, pero no con la relevancia que debiera tener en una empresa de las características de la Coca-Cola. Álvaro, ¿por qué se te ocurre eso a ti? ¿Qué podrías decir? ¿Qué podrías analizar en? Profe, en realidad no le entendí muy bien la pregunta porque tengo problemas con el internet, no, se me queda pegado de repente y justo cuando estaba formulando la pregunta, se pegó. Ya. Sí, Ya. disculpen. Nicolás Valdivia, que me aparece aquí también. Nicolás. Sí, profe. ¿Entendiste la pregunta tú o no? No, la verdad es que no entendí bien la pregunta. Estaba chateando. Sí. No adiviné yo. ¿Ya? Minjae, ¿o estaba chateando con Nicolás usted? Efectivamente, profesor. ¿Ah? Efectivamente, estaba chateando con el Nicolás. Ya, a ver, ¿qué es lo que quiero que analicen la dimensión para las empresas, ¿ya? De lo que es cliente y mercado? O sea, ¿las empresas estarán preocupadas de lo que es el mercado de sus productos? ¿Estarán preocupadas de sus clientes o no? ¿Qué es lo que opinas, Nicolás? Sí, obviamente, ya me acuerdo. Sí, Coca-Cola obviamente va a estar preocupada de sus clientes, porque ellos tienen que vender. Entonces, por lo que me acuerdo de logística, que el profesor siempre explicaba, es que Coca-Cola vende la bebida, pero en cada negocio pone como un stand de Coca-Cola, como un refrigerador de Coca-Cola. Entonces, para cuando el cliente va a ir a comprarla, compra siempre una bebida helada. O sea, el desarrollo de mercado, ¿cierto? Y la fidelidad del cliente para la Coca-Cola es vital para la sobrevivencia. Entonces, hay muchas empresas, ¿cierto?, que tienen esas características. El ejemplo un poco en contrario, yo lo ponía en empresas o en industrias del tipo minera. ¿Qué te parece a ti eso, Minjae? ¿Por qué no es tan importante la dimensión cliente y mercado para una empresa minera? ¿Cómo, profesor? Nicolás, ¿cierto?, nos señalaba la importancia que tiene para Coca-Cola la dimensión de cliente y mercado, ¿ya? Y que si uno tuviera que evaluarla y sopesarla, ¿dónde yo pongo la gente con las mayores competencias y capacidades? En la Coca-Cola, evidentemente, yo me voy a esa dimensión y hago potente, y la mayor organización la voy a tener en la parte cliente y mercado, ¿ya? En la Coca-Cola. Pero, al contrario, yo quiero analizar una industria como la minera. La industria minera, ¿qué es lo que hace? Vende en la Bolsa de Mercados de Londres. Y adicionalmente, otra de las cosas que hace es que una vez al año hace una campaña de ventas, ¿ya?, a través de lo que son las gerencias de comercialización, y va de alguna manera a ofrecer algunas garantías y a asegurarle, ¿cierto?, algunas, en estas campañas de venta, a ofrecerle algunas diferencias que tiene el cobre, porque el cobre en definitiva es un commodity, es decir, tiene iguales características, no se diferencia en calidad y tiene igual precio, ¿ya? Entonces estos commodities, ¿qué es lo que hace uno? Los pone en el mercado de Londres y los vende. Entonces, ¿será necesario aquí, Minjae, tener una fuerte gerencia en cada una de las divisiones o en cada una de las plantas mineras relacionadas con cliente y mercado? No, profesor, yo creo ¿Mm? que no, profesor, porque al final, como al ser un commodity, no hay mucho mercado, entonces no es necesario como fomentar la venta, tener una división de venta tan fuerte como la de Coca-Cola. Entonces, ese tipo de cosas, yo quiero que de alguna manera con este, digamos, modelo de gestión de empresa, ustedes se vayan familiarizando, ¿ya? Ahora, si ustedes me dicen, oye, ¿qué relación tiene el mantenimiento en cada una de estas dimensiones? El mantenimiento está presente en cada una de ellas, porque tiene que darle satisfacción, ¿ya? Y tiene que responder a cada una de las prioridades que tiene estas dimensiones, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en tercer lugar
otra dimensión, la dimensión número 3 de lo que son las personas o lo que es el recurso humano. Camila, ¿está por ahí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Qué es lo que, ahora, el recurso humano, acuérdate que también lo van a ver en taller empresarial? Y es una de las perspectivas, es uno de los elementos considerados como uno de los elementos no técnicos. ¿Tendrá importancia el recurso humano, este factor no técnico, en lo que es el desarrollo o en lo que es el éxito de una empresa? ¿Qué opinas tú? Sí, el recurso humano igual, las personas son las que trabajan en una empresa. Es como fundamental también en cualquier ejercicio de operación. Entonces, el recurso humano es una dimensión que para muchas empresas es crítica. Fíjense que en las empresas esta de tecnología, de innovación tecnológica, ¿cuál creen ustedes que es la principal dimensión, Camila? Investigación, como esa índole Sí, pero, de trabajo. claro, pero, o sea, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el talento? ¿Dónde está la capacidad de investigación e innovación? En los recursos humanos, la En los gente que recursos trabaja ahí. humanos. Entonces, ¿de qué es lo que me tengo que preocupar yo ahí en una empresa de innovación y de investigación, donde muchos de ustedes en algún momento pueden llegar, ¿ya? En empresas hoy en día cada vez más, ¿cierto? Se incentiva todo lo que es innovación e investigación. Por lo tanto, la perspectiva o la dimensión esta del recurso humano pasa a ser una perspectiva y una dimensión sumamente importante. ¿Ya? Y eso usted, dependiendo, como les digo, de los contextos operacionales, de dónde se va a desenvolver, de cuál es la misión, cuáles son los valores de la empresa, son qué dimensión pasa a ser más importante. ¿Ya? En realidad, todas son importantes. Ahora, un ejercicio que cabe acá, ¿cierto? Y que este es un modelo que se dice de gestión de excelencia. Ahora, yo me lo sé de memoria por eso que lo descubro al tiro y me acuerdo de inmediato. Aquí falta una dimensión que es sumamente relevante para cualquier empresa. ¿Alguien podría identificarlo? Porque está la dimensión del liderazgo, ¿cierto? Que son los que dirigen el cliente mercado, aparecen las personas, planificación estratégica, proceso, responsabilidad social, los resultados, información y conocimiento. Aquí hay 2 o 3, pero hay una que me hace mucho ruido que no esté presente y que no aparezca. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el principal objetivo? Uno de los principales objetivos de una empresa. Minjae, su nombre está aquí presente, así que me acuerdo al tiro a usted yo. Uno de los principales objetivos y resultados que yo espero en la empresa. Satisfacer la necesidad del cliente. Eso es satisfacer la necesidad. Y por satisfacer la necesidad de los clientes, ¿qué es lo que espero yo como retribución? Dinero. Dinero, recursos. ¿Y dónde está la dimensión económica financiera en este modelo de gestión de excelencia? No está. ¿Se fijan? Esa es una dimensión que aquí falta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cualquier empresa, ¿por qué crees tú que es importante que cualquier empresa tenga esta dimensión económica financiera? Yo les pongo en el caso de la universidad, que la universidad es sin fines de lucro, la universidad, ¿cierto? Es una universidad que se preocupa del meritorio desvalido, de la formación de competencia y capacidad del meritorio desvalido. Sin embargo, tiene 2 unidades que son fundamentales. Una, la relacionada, ¿cierto?, con la vicerrectoría académica, ¿sí? Y por otro lado, ¿cierto?, la vicerrectoría de asuntos económicos y administrativos. ¿Por qué será eso? Minjae. Para mantenerse en el tiempo, ¿no, profe? O sea, porque hay lo que hablábamos de la parte el primer elemento de la economía, que son los recursos.
¿Ya? Entonces, de alguna manera, para poder funcionar y poder satisfacer necesidades y poder llevar adelante el proyecto, yo tengo que tener administrados mis recursos. ¿Ya? Tengo que, en conjunto con la planificación de producción, tengo que planificar, ¿cierto?, cuánta materia prima, cuántas personas van a intervenir, cuántos insumos, ¿ya?, cuántos servicios de tercero, cuánta energía va a haber. Y para eso yo tengo que hacer presupuestos, y esos presupuestos muchas veces me dicen, ¿sabes qué? Tú no tienes un capital de trabajo suficiente, por lo tanto tienes que ir y tienes que conseguir financiamiento, y tienes que conseguir financiamiento que te permitan mantener lo que es la rentabilidad de la empresa o mantener la rentabilidad de la institución, o que la institución se siga manteniendo sostenible. Por lo tanto, la dimensión de administración de recursos económicos y administrativos es una dimensión muy importante en cualquier empresa. ¿Ya? Siempre van a encontrarse con vicepresidencias de finanzas, o va a estar, o esa función va a estar fusionada, ¿cierto?, como una función sumamente importante en lo que es la gerencia general. Pero aquí en este modelo yo noto la ausencia. ¿Está Javiera, está por ahí o no algo? Sí, profe. Javiera, ¿qué otra dimensión tú echas de menos acá? Cuando yo le he dado bastante importancia, sobre todo al acrónimo este del HSEC. Y no los que han sé, hecho puede ser medio ambiente, igual puede que esté como en la responsabilidad social, ¿o no? Podría ¿O no? estar medio ambiente en lo que es responsabilidad social, sí. Pero ¿cuál echas de menos aquí? Seguridad, quizás. Seguridad y salud ocupacional. Es que de salud igual puede estar dentro como de personas o responsabilidad social, no sé, es que igual puede Dejémoslo ser ahí. súper... ¿Y seguridad? Es que igual también puede estar metido dentro de otros, es que igual por eso Ya. es como medio... Ya, podríamos suponer que este modelo, ¿cierto?, tiene todo lo que es la parte seguridad de las personas y seguridad y lo que es salud, podría estar dentro de recursos humanos, ¿ya? Lo que no es habitual, o sea, ustedes van a ver siempre en las grandes empresas que hay una gerencia, una vicepresidencia de seguridad y medio ambiente, ¿ya? O hoy día hay gerencias que se llaman de sustentabilidad. Pero una dimensión que yo echo de menos y que de alguna manera los invito también a reflexionar al respecto. Tú tienes razón, Javiera, de que podrían estar incorporadas en alguna de esas otras dimensiones. ¿Ya? Pero si ustedes ven, aparecen distintas dimensiones. Ahora, la otra dimensión de la planificación estratégica. ¿Por qué será importante en una empresa la planificación, esta dimensión de planificación estratégica? Elmo. ¿Nos va a repetir la pregunta, por favor, profesor? ¿Por qué tú crees que la dimensión hemos analizado, ¿cierto?, la dimensión de liderazgo, cliente-mercado, los recursos humanos, vimos la falta que hace, ¿cierto?, la dimensión esta económica administrativa, vimos que la parte gestión del punto de vista ambiental podría estar en personas, lo mismo que seguridad, o en responsabilidad social. ¿Por qué se te ocurre a ti que esta dimensión de planificación estratégica es importante para lo que son los resultados y alcanzar la misión y visión de una empresa? Porque primero que todo no podemos llegar y ponernos a hacer cosas sin planificación. Tenemos que, como usted dice, tenemos fija nuestra misión, nuestra visión, y tenemos que armar una planificación para lograr un buen camino para llegar a eso. Para estructurar todas las actividades, ¿cierto? Y en este caso, la planificación estratégica, ¿qué es lo que va desarrollando? Actividades estratégicas. Las actividades estratégicas tienen 3 vectores importantes a diferencia de la planificación corriente. El primer vector tiene que ver con la dimensión tiempo. La planificación estratégica está viendo horizontes largos, ¿ya? Viendo
Oye, ¿qué es lo que va a ocurrir, cierto? Hoy en día ustedes si van a formar parte de la planificación estratégica, tendrían que pensar, ¿cierto?, qué es lo que va a ocurrir con la industria 4.0, ¿ya? Oye, y esta industria 4.0 y esto que nos está ocurriendo hoy día, este contexto a nivel mundial de la pandemia, ¿cómo se van a relacionar? ¿De qué manera, cierto, puede esta industria 4.0 ser cada vez más coherente con esta condición porque lo que señala la gente la gente de salud y los que saben que esta pandemia llegó para quedarse, es decir, esto no significa que nosotros ya en unos años más vamos a estar, oye, igual que como estuvimos antes del 18 de octubre. ¿Ah? No va a ser así. ¿Ya? Entonces, aquí van a cambiar aspectos culturales del trabajo, ambientes culturales del punto de vista de cómo nosotros nos recreamos, aspectos culturales del punto de vista de lo que es la salud, las relaciones, van a haber muchos cambios. ¿Ya? Por lo tanto, esta planificación estratégica tiene que ser capaz de proyectarse hacia el futuro, ver lo que tenemos desde el punto de vista tecnología, desde el punto de vista cultura, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, y proyectar la empresa y poder buscar cumplir la misión y la visión de la empresa a través de estas estrategias que se van estructurando en la medida de que ocurren estos cambios importantes, ¿ya? Se nos viene un cambio sumamente relevante y que yo lo voy a decir aquí en la confianza del curso nomás, que yo creo que tiene que ver mucho con la pandemia, que es la guerra esta que se generó anticipadamente entre Estados Unidos y China por lo que es la 5G. Yo asocio mucho a esta cuestión de lo que nos está ocurriendo, ¿cierto?, con esta pandemia y todo esto, con esta guerra esta guerra tecnológica entre Estados Unidos y Chile y China por ganar el poder de la 5G, porque el que gane esta guerra tecnológica de la 5G va a ser dueño del mundo. ¿Ya? Y parece que la está ganando China. Parece que la está ganando China con todo esto que está ocurriendo. Los chinos han mostrado, ¿cierto?, inclusive mejores reacciones, han tenido mejores estrategias, desde el punto de vista económico van a salir inclusive mucho antes que los Estados Unidos. Esta guerra parece que la perdió Estados Unidos. ¿Ya? ¿Cómo va a cambiar el contexto? Porque aquí, de alguna manera, quien lidera, también el líder lo que hace, ¿cierto?, es que incorpora parte de su cultura y pone sus reglas. Y las reglas, ¿cierto?, en lo que son las culturas orientales versus estas culturas que son culturas occidentales son diferentes. ¿Ya? ¿Cómo trabaja China? ¿Sí? ¿Escucho? Entonces está diciendo que China propagó este coronavirus para poder Yo no lo obtener estoy mejor diciendo, 5G. a ver, pero no, ya. No, yo no lo estoy diciendo, lo que estoy haciendo análisis nomás, ¿eh? Estoy compartiendo análisis con usted y algunas cosas que yo, de alguna manera, me están dando vuelta en la cabeza producto del encierro. Es sospechoso, ¿no? ¿Cierto? Pero yo estoy de alguna manera entregándole elementos de análisis, pero para que pensemos, oye, ¿qué es lo que tengo que considerar en la planificación estratégica? Tengo que considerar este contexto mundial. ¿Qué va a pasar? Oye, lo que ocurrió con la reflexión que hicimos en la mañana, oye, ¿qué pasa con el petróleo? ¿Ah? El petróleo parece que aquí le dieron un golpe, pero brutal al petróleo. ¿Ah? Y empieza a tomar fuerza todo lo que son las energías limpias. ¿Qué pasa, cierto, con la estrategia industrial, estos procesos industriales, este modelo económico de libre mercado? Oye, ¿va a ser tal en el futuro dar respuesta a este tipo de situaciones que estamos viviendo? ¿Ya? En las empresas, ¿cierto? En las instituciones tiene que haber alguien, ¿ya?, que esté pensando, ¿ya? Muchos de estos, bueno, yo repito mi experiencia de Codelco, y estando, digamos, en el directorio, cuando nos tocaba hacer estas reflexiones del tipo estratégica y pensar,
lo que se hacía, no había una área de planificación estratégica, pero era más operativa. ¿Qué es lo que se hacía? Se invitaba a gente que tenía de alguna manera una visión y a nivel país, a nivel internacional, que nos hiciera ciertos relatos, ¿ya? Y podrían aparecer algunos, ¿cierto? Como en el caso mío, que yo le dije, mire, yo asocié la guerra económica, tecnológica entre China y Estados Unidos con lo que nos está pasando con el COVID-19. Pero esa es una mirada personal, una sospecha, pero es bueno a lo mejor reflexionarla, ¿ya? Es bueno a lo mejor, oye, en este futuro, ¿qué es lo que significa? Oye, ¿significa que van a haber guerras biológicas? ¿Mm? ¿Qué pasa con la energía nuclear? ¿Mm? La energía nuclear en algún momento estaba considerada en Chile y se iban a hacer todos los estudios técnicos económicos para ver la factibilidad de incorporarla con fuerza, ¿cierto? Porque es, entre comillas, una energía limpia, hasta que hay que hacerse cargo, ¿cierto?, de los desechos industriales, ¿ya? Pero, ¿saben cuándo? Y yo estaba en ese tiempo en el Consejo Superior de la Universidad, donde teníamos por encargo hacer todo un análisis del punto de vista económico práctico de todo lo que era la energía nuclear para Chile y para lo que es el desarrollo al interior de la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Qué ocurrió? Ocurrió el terremoto 2010 en Chile y no sé si antes o poco después el terremoto de Japón, donde vimos, ¿cierto?, que en zonas que son en zonas sísmicas como es Japón y Chile, la presencia de energías nucleares, la realidad es que pueden ser catastróficas. ¿Ah? Entonces, nos olvidamos de eso y esa, digamos, esa proyección, ese plan estratégico de desarrollo que estábamos pensando para Chile mediante lo que era energía nuclear, lo dejamos de lado porque los riesgos que vimos eran mayores que las bondades que ofrecía la tecnología, ¿ya? Entonces, la planificación estratégica, lo que me interesa es que ustedes se den cuenta que es algo relevante, es algo importante, independiente de los análisis y de las... Oye, el profesor dijo que los chinos nos infectaron. Les rogaría que no lo hicieran porque lo estamos haciendo dentro de un contexto de análisis y de darle la importancia que tiene la planificación estratégica dentro de las instituciones. Y muchas veces ese mismo análisis estratégico lo hicieron ustedes con sus padres pensando, oye, ¿qué es lo que estudio? ¿Dónde me proyecto? Ustedes debieran, en la situación actual, debieran estarlo pensando, oye, ¿cómo se va a mover la industria? ¿Qué tipo de profesionales se va a requerir? ¿Cuáles son las competencias que se van a necesitar? ¿Ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor les conviene, ¿cierto? Pensando en la situación que hay de trabajo hoy en día, les conviene pensar, ¿cierto? Y les conviene decir, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer fuerte en esta área, en esta línea de trabajo, porque esta línea de trabajo va a ser la que va a imperar a futuro, ¿ya? Yo, a don Elmo Javier Vegaso, ¿yo qué le he dicho? Aprenda, ¿cierto?, todo lo que son plantas desalinizadoras. No vamos a tener agua. Vamos a tener que producir agua. Los ingenieros mecánicos que sepan de plantas desalinizadoras van a ganar mucho dinero en el futuro. Van a ser muy necesarios. Si nosotros hubiéramos visualizado esta pandemia y no hubiésemos puesto a construir ventiladores mecánicos, evidentemente este habría sido una muy buena oportunidad de haber ganado a lo mejor mucho dinero. ¿Ya? Y más que una crisis habría sido una oportunidad, que para algunos la ha sido, ¿ya? Que frente a estas crisis ellos tienen la oportunidad sin tratar, digamos, y haciéndolo de una manera honesta y de una manera sana, de ganar mucho dinero, dado las circunstancias que se van presentando. ¿Qué es lo que podría venirse más adelante? Planificación estratégica, tiene que analizar, reflexionar, aplicar los métodos de análisis. Normalmente cuando uno hace planificación estratégica lo hace a través de lo que se llaman los team building. ¿Ah? Team building son la formación de grupos de equipos de trabajo donde uno se va a un lugar inspirador, donde no lo interrumpan, donde haya cielo limpio, ojalá playa, y se dedica a pensar.
lluvia de ideas, ¿no? Aparecen las lluvias de ideas, ¿cierto? Posteriormente esas lluvias de ideas, uno las empieza a analizar. ¿Cuál es la herramienta más conocida en planificación estratégica? El FODA. El FODA hace un análisis de las fortalezas de la empresa, las oportunidades externas, las debilidades de la empresa y cuáles son las amenazas que está sujeto. Hoy en día para todas las empresas, ¿cierto? Una amenaza, pero hoy día terrible, es el tema de contagio. Y otro tema terrible es la situación económica que se nos viene producto de esta pandemia. Bien, vemos, ¿cierto?, que esta dimensión o esta gerencia de empresa sí es importante y es necesario, ¿cierto?, que nosotros podamos establecerla, desarrollarla y sacarle lo mejor de cada. La otra, aparece el tema de los procesos, ¿ya? Uno de los procesos más relevantes, ¿ya?, es el mantenimiento, ¿ya? Los procesos de operaciones. Entonces, en esta dimensión de los procesos, evidentemente aparecen todos los productos y servicios que yo desarrollo. Por lo tanto, para mí es una dimensión que es sumamente importante y es, de alguna manera, el core de nuestro curso. Nuestro curso, ¿cierto?, el de mantenimiento industrial, fundamentalmente se basa, ¿cierto?, en el desarrollar las condiciones más apropiadas para que estos procesos, ¿no?, nos generen las condiciones de la integridad operacional que requiere la industria. O sea, estos procesos tenemos que hacerlos, desarrollarlos y diseñarlos bajo una óptica de lo que es la excelencia operacional y establecer aquí todos los conceptos de confiabilidad operacional y otros que... ¿ah? Entonces, la dimensión de los procesos sí es sumamente relevante. ¿Ya? Lo mencionaba acá Javiera, ¿cierto? La responsabilidad social. Asociado a esto, el impacto social. La responsabilidad social tiene que ver de cómo yo me hago cargo, ¿cierto?, de las comunidades, cómo yo me hago cargo de contribuir a la sociedad con lo que produzco, ¿ya? El impacto social habla también de cómo yo impacto a la sociedad con los procesos, operaciones y productos que estoy desarrollando. Entonces, esta es una dimensión que hoy en día es muy fuerte, ¿ya? Hoy en día el tema de la responsabilidad social es un tema que marca a las empresas, ¿ya? Y la responsabilidad social está muy asociada al concepto que hablamos del HSEC de las comunidades, ¿ya? Cómo yo con mis acciones, con mis operaciones, con mis procesos, ¿ya?, con mis productos, estoy impactando a la sociedad y cómo yo me hago cargo, ¿ah?, cómo soy responsable socialmente de lo que estoy generando, ¿ya? Cómo yo a través de mis procesos también y de mis operaciones, de mis diseños, de mis proyectos, ¿ya?, yo me hago cargo del concepto de sostenibilidad, que es parte de la responsabilidad social que yo tengo hacia el futuro. Y es parte de los conceptos que yo debo tener presente cada vez que estoy haciendo y desarrollando la planificación estratégica de mi empresa. ¿Quién podría ser que está... el tema de información y conocimiento? Javiera. ¿Profe? ¿Qué podría decir usted de la dimensión de información y conocimiento? No sé, serían, no sé, me imagino algo así como las bases para empezar a levantar cosas, porque al final si no se tiene información o conocimiento sobre ciertos temas no se puede planificar o no sé. Evidentemente. Sobre esas cosas, no sé. O sea, hay un concepto que es el capital intelectual. Y el capital intelectual tiene, digamos, parte de lo que es capital social, y donde lo que prima, ¿cierto? Y hoy en día, ¿cierto?, la sociedad, o sea, estamos saliendo de lo que es la era de la información y el conocimiento para llegar a esta nueva era y sobre todo hasta de lo que es todo lo relacionado con la industria 4.0, que se basa y se fundamenta
en todo lo que es información y conocimiento. La información y el conocimiento es vital dentro de las empresas, y para eso, ¿cierto?, existen hoy día sistemas de información empresarial, que si bien administran aspectos de carácter técnico, como lo señalábamos en la mañana, ¿cierto?, los ERP, que es lo que ven, aspectos relacionados con producción, mantenimiento, proyecto, riesgo, abastecimiento, logística, ¿ya? Pero son de alguna manera sistemas que a mí me ayudan mucho a todo lo que es la administración de la información y el conocimiento para lo que es la toma de decisiones, ¿ya? La toma de decisiones es clave en esto, ¿ya? Porque la toma de decisiones oportuna y de calidad es la que me permite a mí ser también competitivo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la toma de informaciones es la que me permite de alguna manera desarrollar estrategias y desarrollar estrategias exitosas, ¿ah? O sea, si yo no tengo información y no tengo conocimiento, no sé nada del COVID, no sé nada de la industria 4.0, no sé de esta guerra relacionada, ¿cierto?, con la tecnología 5G, si yo no sé cómo va a ir evolucionando la cultura de las personas, y no tengo esa información y no tengo acceso a lo que es el conocimiento, evidentemente mis estrategias no van a dar respuesta a las necesidades y no van a ser capaces, ¿cierto?, de dar respuesta con actividades que necesariamente me lleven a cumplir los propósitos estratégicos y la visión de la empresa. Ahora, una de las cosas, cuando ocurren este tipo de situaciones, estas pandemias o estos grandes cambios en la sociedad mundial en general, y en este nuevo orden mundial al cual nos vamos a ver enfrentados, ¿ya? Evidentemente, uno tiene que repensar su misión, tiene que repensar su visión, ¿ya? Normalmente la visión, uno cuando trabaja en la parte de estrategia, la revisa cada 4 o 5 años, le hace algunas pequeñas revisiones, manteniendo la esencia, le coloca algunas pinceladas nuevas, ¿ya? Pero evidentemente cuando ocurren este tipo de situaciones, sí, yo tengo que hacerme cargo de revisar lo que es la misión y la visión, ¿ya? Ahora, este modelo de gestión de excelencia, que yo espero que les haya quedado más o menos claro, ¿cierto? ¿Para qué se desarrolla, para qué se hace, ¿ya? ¿Ah? Forma parte esencial del modelo de mantenimiento, y es la primera etapa del modelo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque este modelo es el que a mí me permite identificar lo que son el contexto en el cual el mantenimiento se tiene que desarrollar, desenvolver y establecer los planes de acción, porque lo que busca el mantenimiento es satisfacer las prioridades que tiene la empresa, y las prioridades de la empresa están en sus resultados, está en su visión, está en su misión, está en sus valores, ¿ya? Por lo tanto, dentro del modelo de mantenimiento que yo les he presentado, la primera etapa está relacionada con lo que es la definición de este contexto empresarial y definir claramente cuáles son las dimensiones o las perspectivas que están presentes. Una pregunta, ¿cierto? Y esta se la hago a Elmo. ¿Cuál es la importancia que tienen estas dimensiones que hemos analizado, Elmo? Pues es la base de una empresa, de cualquier empresa. Pero ¿cuál es ¿tienen importancia relativa o no? ¿A qué se refiere con relativa? Porque lo que yo mencionaba, la dimensión cliente y mercado para la Coca-Cola es sumamente importante. Claro. Ah, ya. Sí, entonces sí, depende de cada empresa. Claro. El enfoque que se le da a cada uno de estos puntos. Así es, pues entonces, si uno dijera, oye, ¿cuál de estas dimensiones es más crítica hoy en día para una empresa determinada? ¿Y por qué yo estoy buscando la dimensión más crítica? Porque acuérdense que hablamos de este concepto de la economía, ¿ya? En este concepto de la economía donde decía, oye, yo tengo necesidades múltiples, o sea, yo tengo que trabajar en la dimensión de liderazgo, tengo que trabajar en la dimensión cliente-mercado. ¿Dónde pongo más personas? En la Coca-Cola.
la dimensión cliente-mercado o la pongo, ¿cierto?, en la, en la, en la dimensión responsabilidad social. Va a depender un poco del contexto, pero evidentemente yo donde voy a poner las personas con mayores competencias, con mayores capacidades y donde voy a poner mis mejores recursos va a ser en cliente-mercado. ¿Por qué? Porque yo tengo necesidades que son múltiples. Tengo todas estas dimensiones en la Coca-Cola, ¿cierto? Múltiples necesidades de poner recursos. Pero estas necesidades dijimos que son jerarquizables. Por lo tanto, un criterio de jerarquización es esto. Ahora, yo esos criterios de jerarquización que estoy hablando, puedo evaluarlos. ¿A alguno se le ocurre cómo podría evaluarlos? ¿Elmo? Yo les enseñé en la mañana cómo aplicar la ISO 31000. La ISO 31000, ¿no? Y aquí, Javiera, para que usted, una de las cosas que yo dije, un método, ¿cierto?, para identificar cuál es el factor no técnico más crítico que usted tiene que identificar en su empresa es la ISO 31000. ¿Ya? Para que lo tenga en cuenta y lo considere, porque yo le voy a subir, ¿cierto?, el PowerPoint que me pidió, pero un método aplique la ISO 31000. Aquí si yo quiero, ¿cierto?, hacer un análisis de criticidad, podría aplicar Pareto. Minjae, ¿se acuerda cómo se aplica Pareto, no? En verdad no, profe. El 80% de los resultados yo los obtengo con el 20% de mis dimensiones más importantes. ¿Mm? O sea, la Coca-Cola, si hiciera un análisis, y este es un ejemplo, no lo tomen literal ni textual, porque ustedes después me van a decir, pero si usted dijo que la Coca-Cola, es un ejemplo, ¿ya? La Coca-Cola podría aplicar Pareto y decir, oye, ¿sabes qué? Yo, el 80% de mis resultados se basa en la estrategia que yo desarrolle en la dimensión cliente y mercado. Ahí está el core de mi negocio, ¿ya? La industria minera, el core del negocio, ¿no? Uno podría decir, oye, está en los procesos, está en la gestión de activos, ¿ya? Pero, ¿ya? Fíjese que el core del negocio de la industria minera, pero estamos hablando, está en la dimensión que tiene que ver, y que aquí no, que está en los procesos, que pudiera estar acá en los procesos, que tiene que ver todo con lo que es la prospección y la búsqueda de nuevos recursos. En la medida que una empresa minera, ¿cierto?, encuentra nuevos yacimientos y encuentra, entonces todo lo que es prospección y búsqueda de nuevos recursos es lo que le aumenta el valor, pero enormemente, ¿ya? Entonces, parte importante de su estrategia de desarrollo, las empresas mineras la tienen en todo lo que es la exploración y desarrollo de la empresa, ¿ya? Que es distinto a lo que es la Coca-Cola. Una empresa metalmecánica debiera ver dónde focaliza su... ¿ya? Una empresa del tipo bancario, un banco, dónde debiera colocar y dónde debiera estar su mayor, el core del negocio, dónde debiera estar su dimensión más crítica. Camila. No sé, planificación estratégica quizá. Podría ser No sé. planificación estratégica, pero yo hablaría, digamos, todo lo que es la gerencia de administración y finanzas, todo lo que es la parte gerencia financiera. Porque ¿En qué ahí es punto donde estaría mueve las eso? plata. ¿En qué punto de lo que está ahí estaría eso como de No, acá, gestión financiera? ¿te acuerdas que yo dije que este modelo tiene una falencia? Ah, que le faltaba ese punto. Ah, ya. Claro. ¿Ya? Entonces, en una universidad, ¿dónde está el core? ¿Cuál debiera ser? ¿Ya? ¿Cuál es el vicerrector que manda en la universidad? ¿Cuál es la parte importante en la universidad? ¿Cuál es el...? ¿De docencia? Brian Vázquez
Brian, Sí, profe, no tengo, no sé. porque señalamos que hay en la universidad son dos grandes dimensiones, la vicerrectoría de asuntos la vicerrectoría académica y la vicerrectoría de asuntos económicos y administrativos. ¿Ya? En la universidad, si yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Hay que buscar cuál de estas dos dimensiones es más crítica. Tú haces el análisis de criticidad, ¿cuál pensarías que es más crítica? Asunto económico, ¿no? ¿Cuál es la visión y la misión de la universidad? ¿Ganar plata? ¿No? Es la formación de nuevos profesionales, de nuevos ingenieros. Por lo tanto, si tú me dices la dimensión más importante que hay en esta institución, en nuestra institución, en la universidad, es la vicerrectoría de asuntos, la vicerrectoría académica. Siendo muy importante la económica, pero es la académica. Ahora, para algunos pueden decir, no, si la universidad cambió, la universidad hoy día es puro lucro, ¿no? Bueno, no voy a entrar en discusiones, ¿ya? Pero evidentemente para una institución de educación, la vicerrectoría, ¿cierto? O bueno, la vicerrectoría académica es la relevante. Entonces, ¿por qué yo estoy haciendo este análisis de qué es más crítico? Por un precepto económico que yo les dije, o sea, las necesidades son múltiples y son jerarquizables, y los recursos son escasos, ¿ya? Y de uso alternativo. ¿Y por qué estamos haciendo este análisis? Porque uno lo hace, ¿ya? Porque dice, oye, en este contexto actual, oye, ¿cuál es el foco estratégico que yo voy a tener? ¿Ah? ¿Dónde voy a focalizarme? ¿Dónde voy a poner mis recursos? ¿Ya? Y eso lo hace pensando, digamos, en estos contextos. ¿Ya? ¿Ya? Profe, una Dígame. consulta. ¿Ah? Pero nosotros, de qué manera identificamos para una empresa X cuál es el más importante? O sea, es lógico verlo si conocemos la empresa, pero si no la conocemos. Si ustedes no la... Bueno, aquí no, yo no les estoy diciendo que ustedes tienen que hacer una evaluación de las dimensiones en alguna empresa determinada, pero sí podrían hacerla perfectamente con estos criterios como lo que hemos mencionado. Oye, en la Coca-Cola, ¿qué es importante? ¿Mm? En una empresa de alimentos, ¿qué se le ocurre a ustedes que es más importante? ¿Mm? Ya en Nestlé, no sé. Ah, ya. O sea, ¿Ya? pero no Entonces, hay nada uno, como... dependiendo... ¿Ah? No hay nada que a mí me diga así como tengo que seguir estos pasos y así sé cuál es el principal. No, lo importante es entender, ¿cierto?, que hay un modelo que a mí me ayuda en el sentido, oye, ¿sabes qué? Son estos los aspectos que tú debes considerar, estas dimensiones debes considerarlas a objeto de alcanzar lo que son los objetivos y alcanzar, digamos, la misión de una empresa. ¿Ya? Y de esa forma, acuérdense, cuando uno hace un proyecto, junto con el proyecto, ¿cierto?, tiene que colocar la organización del proyecto. Y aquí es donde aparecen las distintas dimensiones que deben estar presentes. ¿Ya? Hay algunas empresas que son muy intensivas en la parte personal, ¿ya? Pero es un perfil de persona, lo que hablábamos. Las empresas de innovación y tecnología no son intensivas en personal, pero sí requieren de personas con ciertas competencias y capacidades que no son triviales, no son... ¿no? Entonces, esa búsqueda de ese tipo de personas, bueno, recurso humano tiene que encargarse de ir viendo, ¿cierto?, dónde va a ir a buscar esas personas. Señalarle, y para cerrar esto, ¿no?, en que digamos, este modelo de gestión de excelencia empresarial, ¿cierto?, forma parte y es la primera etapa del modelo mantenimiento, que es el que aparece en la slide en el punto más abajo. ¿Y qué es lo que me define? Me define hacia dónde se tiene que orientar el mantenimiento. ¿Y por qué es importante, ¿cierto?, estos conceptos y todas estas dimensiones? Porque el mantenimiento está presente de una u otra forma en cada uno de ellos. ¿Ya? Y es tanto así que el mantenimiento, ¿cierto?, el gerente de mantención o siempre una autoridad de mantenimiento o de gestión de activos, siempre está presente
cuando se desarrollan estas actividades de mantención, de planificación estratégica. Estamos en las 3:30. La próxima clase vamos a ver un poquito más en detalle el tema del modelo de gestión de excelencia, pero ya por lo menos están los conceptos, así que si bien vamos a ver algunas definiciones y algunos detalles, la vamos a pasar bastante más rápido y vamos a irnos fuertes, ¿cierto?, a lo que es algunas metodologías de planificación estratégica asociadas al mantenimiento y cómo se estructura y cuáles son los elementos de dirección y control que forman parte también de lo que es la planificación estratégica. No olvidarse de que la planificación estratégica forma parte de lo que es la gestión de empresa y que tiene planificación estratégica, tiene control, luego que tengo la planificación estratégica, yo tengo una parte relacionada con la dirección estratégica, y la dirección estratégica y la planificación son soportadas por una organización de largo plazo, y todo eso de alguna manera está relacionado con lo que es el control estratégico, ¿ya?, a objeto de que yo logre y alcance los resultados, alcance la misión y la visión de lo que es la empresa, ¿ya? Eso vamos a terminar la próxima clase, que es el próximo viernes. No se olviden de la tarea y completar los grupos. Me llegaron los grupos que me mandó Nicolás y yo supongo que esos grupos están trabajando. Bien, ha sido un gusto, cuídense, nos vemos la próxima semana. Ante cualquier cosa, tienen el WhatsApp y tienen también tienen mi teléfono y el correo electrónico. Que estén muy bien, cuídense. Igual, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao. ¿Le puedo decir algo? Dígame. Profe. Lo que pasa es que si puede recordarlo en los videos, en ver los videos, que habilitarlos en YouTube. Sí, lo tengo bien presente. Ya, eso. ¿Ya? Muchas gracias. Listo. ¿Ya? Chao. Profesor. Dígame. Chao, profe. Una consulta, ¿este PowerPoint está en alguna plataforma para poder verlo? ¿Está en aula? Sí. Ah, ya está en el aula. ¿Y alguna bibliografía está también escrita en aula? No sé si he puesto en el pero mira, en el PowerPoint de la clase número 1, ahí Ya. está la bibliografía. En Ya. este caso, quien habla mucho de temas como esto, pero no, yo diría, no en la profundidad que yo lo he tratado, es el Alejandro Cristarelli. Ya, ok. ¿Ya? Ya, Pero perfecto. remítete a estas slides, a estos PowerPoint, y cualquier consulta que tengas, házmela a mí. Ya, ok, muchas gracias. Listo. Profe, Dígame. ¿aló? Sí, Profe, dígame. es que tenía algunas consultas, o sea, bueno, no consultas, quería mandarle un link de ¿Ya? unas charlas que están haciendo sobre el liderazgo ahora en estos tiempos de pandemia. Ya, te lo agradezco, mándamelo a rené.valdenegro@usm. Ya ahí Te lo agradezco o sea, mucho. ya ves, ¿Ya? y para que le eche un ojo y a ver si es que me puede como enfocar estos videos que hay como hacia ¿Ya? las empresas, porque en realidad como que me motiva este tema del liderazgo empresarial y todas estas cosas, que al final Ahora, es lo que vamos a tocar. Álvaro, hazte fuerte, yo te diría, ¿qué los motivos? Métanse fuerte en el tema de administración, ¿ya? Nosotros trabajamos mucho con el tema de administración y el liderazgo de alguna manera que va saliendo de cada uno es consecuencia de bastante experiencia. Sobre todo, fíjate que el liderazgo tiene que ver con los conocimientos técnicos y la capacidad de empatía que uno tiene, ¿ya? La capacidad de ponerse en el lugar de los otros. ¿Ya? Es que igual uno va a estar haciendo constantemente equipos de trabajo, pues entonces, por eso debe ser... Sí. La importancia de la empatía.
digamos, es una competencia bien poderosa la del liderazgo. Ahora, como hay distintas dimensiones, distintos perfiles de liderazgo, ¿ya? Como les señalaba, hay liderazgos que son circunstanciales o liderazgos que se dan en situaciones normales, pero van apareciendo dependiendo de las circunstancias que se presenten y de las competencias o de lo que se requiera enfrentar, ¿ya? Evidentemente, en una situación de pandemia, lo que apareció, ¿cierto?, el doctor Mañalich, que es un experto en infectología, y él estaba como ministro, apareció, digamos, y o sea, con todo el cuestionamiento que uno pueda tener, pasa a ser alguien, digamos, muy, muy importante y a tener a cumplir su rol de manera bien eficiente y pasa a ser un buen líder. Álvaro, ¿tú tenías levantada la mano? Sí, fue hace rato cuando le pregunté unas cosas. Ah, ya, listo. Le voy a ¿Estamos? mandar el archivo. Listo, gracias. ¿Me escuchas? Sí, sí, escucho. Soy Nicolás. Que ya le mandé el correo para la investigación aplicada. Bueno, lo voy a revisar. Ajá, ¿cuándo empiezo a...? Se lo envié el miércoles pasado. Para la Así que- investigación aplicada tienes que partir nomás, Nicolás. Sí. Sí, pues. ¿Y hay alguna pauta del informe, algo? Eso mismo iba a preguntar. Bueno, ¿Qué a tenemos ver, que la hacer? investigación aplicada normalmente lo que trata, ¿cierto?, es la introducción, el contexto, ¿ya?, de lo que va a ser tu trabajo de tesis. Por lo tanto, independiente de que ustedes lo sigan después como tesis, a mí me interesa de que en el tema que tenga cada uno desarrolle, ¿cierto?, en su investigación aplicada todo lo que es la introducción, el contexto, estudien las distintas perspectivas, las distintas variables, dimensiones, todo lo que les pueda aparecer, ¿cierto?, en el tema que ustedes tomen. Ese es el trabajo que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Y usted nos va a ir revisando el trabajo? O... Una vez al mes debieran estarme mandando un informe. Ah, el mismo informe, cada vez agregarle más cosas. Claro. Y lo mismo, ¿hay alguna pauta de eso? ¿Como alguna rúbrica? Le insisto, son el contexto, ¿cierto?, y la introducción al posible y potencial tema de memoria. Esa es la rúbrica y esa es la pauta. Profe, bueno, ¿y podría responder mi correo para saber que ya lo vio y así empezar de lleno? Bueno, lo voy a hacer. Gracias. Listo. Chao. Gracias, profe. Chao. Ya, chao.